Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. El pasado jueves 28 de febrero se celebró el pleno correspondiente a febrero en el Ayuntamiento de Totana, donde se tocaron diversos puntos. Pero me gustaría la tertulia de hoy centrarla, si da tiempo, en dos, pero básicamente en uno, que es el punto 5. Es el punto que fue una moción propuesta por el Partido Popular que dice combatir la ocupación ilegal de viviendas, garantizar el derecho a la propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social. A juicio de algunos de los presentes concejales en el Pleno, fue un tema ampliamente debatido. Por ello, no han considerado oportuno asistir a esta tertulia. Pero entendemos nosotros que es un tema extremadamente preocupante por cuanto de alguna manera pone en entredicho la propiedad de las personas, que es un elemento fundamental en cualquier Estado de Derecho de cualquier sociedad civilizada y avanzada, ¿no? Y por esa razón me gustaría debatir con mis invitados esta tarde ese tema y que ellos reflexionen sobre los puntos que consideran oportunos. Para ello tenemos aquí a Manuel Martínez, por Ciudadanos. Buenas tardes, Manuel, bienvenido. Pepe Martínez, por la plataforma Ahora Totana. Buenas tardes, bienvenido. Alfonso Urrea, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Y Juan Carlos Carrillo, concejal independiente o concejal no adscrito, no sé cómo te van a llamar. Independiente. Te sientes más cómodo que independiente. No, es lo legal. Es lo legal. Sí. Me gustaría, para que iniciara la tertulia, leerle dos artículos, concretamente el artículo 33 y el 47 de la Constitución. El artículo 33 de la Constitución, de nuestra Constitución, dice: se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante el correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Eso dice el artículo 33 en cuanto a la propiedad privada, pero también nuestra Constitución comenta en el artículo 47, y hablando del derecho a una vivienda digna, dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Leídos estos dos artículos de nuestra Constitución, yo le pregunto a los tertulianos, y iniciamos el debate, ¿qué parte del contenido de la Constitución quiere manipularse para que algunos de nuestros políticos vean bien que incumplamos el artículo 33 por el que nos da el derecho al artículo 47? O sea, el artículo 33 nos garantiza, ¿ok?, el derecho a la propiedad privada, y el artículo 47 nos da derecho a una vivienda digna. Como mi partido fue al final y al cabo el que presentó la moción, lo que queríamos recuperar, por si alguien no ha visto el pleno, explicar brevemente que esa moción al final viene a recoger el derecho a la propiedad, que como tú bien has dicho es un derecho fundamental en un Estado social y democrático de derecho. Yo creo que el error está a la hora de equiparar los dos derechos, porque al fin y al cabo el derecho al acceso a una vivienda adecuada y digna es un derecho pragmático, podemos decirlo así, que no se puede llevar al caso práctico, no se puede recoger a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24. Es un derecho que al fin y al cabo podríamos considerar un principio general del derecho, es un derecho que tiene que perseguir el legislador, pero no es un derecho aplicable ni ante cualquier tribunal ni ante cualquier político. En cambio, el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental que es básico en un sistema capitalista, y lo que pretendíamos por esta moción al fin y al cabo es asegurar a aquellos ciudadanos que puedan tener una segunda residencia o una primera residencia, asegurar que puedan hacer este uso y disfrute, porque no se afecta a la nueva propiedad, sino al usufructo de este derecho, a hacer uso y disfrute de lo que es su bien. Carrillo, tú participaste en el pleno, dame tu opinión sobre lo allí tratado. Bueno, yo lo primero que
que digo de la moción es lo mismo que dije ahí. Es una moción que viene de este tipo, que la competencia no es plenaria, que como debate está muy bien, pero no para perder el tiempo en un pleno. Es una moción que el Partido Popular... Perdón una cosa, para no perder el tiempo en un pleno, no, porque si el que te está escuchando, que siente que tú eres su representante, eres ambiguo en esa cuestión, pues le da como ciertos atributos para poder hacer lo que no se debe hacer. No, es que o sea, no es perder el tiempo en un pleno, es dejar las cosas meridianamente claras, pienso yo. No, es que como concejal yo no puedo legislar eso que viene, no afecta a Totana, es una moción que el Partido Popular registra en el Congreso a final de enero, a instancia o por ganar protagonismo, cuando estaban los presupuestos generales funcionando, estaban en marcha, y más o menos sugerido por el PDCAT, por los problemas que hay, por el problema que hubo de un incendio en Badalona, creo que fue. Bien, todo eso muy bien, vale. Yo lo que digo es lo siguiente. Viene una moción donde me abstengo porque como no somos los que legislamos, ahí me preguntan sobre una proposición de ley que va al Congreso y que lo apoye. Pues yo no voy a apoyar una proposición de ley que va al Congreso sin saber cuál es la proposición de ley. Del mismo modo que al poco de entrar de concejal, vi una moción de Izquierda Unida donde apoyando unas medidas de Podemos que también iban al Congreso, entre una de ellas iba la expropiación de viviendas. Bien, entonces, vamos a comentar la moción, que es el debate que propone. Bueno, pues la moción en sí, aparte de lo que he dicho, yo me manifesté en el sentido de que también había casado en medios de comunicación que en Madrid hay un problema de entre 85 y 90. Tocaremos ahora ese punto de las cifras de ocupación. Sí. Bueno, yo soy de los que dice y dije allí, vamos a ver, entendiendo perfectamente que hay una legislación que ampara por temas de pobreza, de no poder acceder a una vivienda, protege a esas personas. Mi duda grande era la siguiente: si legislamos para ciertas personas que consideramos ocupas con K o sin K, que era el debate, y yo dije, bien, habrá una serie de, y repito, gandules, sinvergüenza, un mínimo que entra a tu propiedad, la ocupe y se quede ahí. Habrá otras personas que la ocupen por necesidad. Te doy la palabra, Alfonso, que ocupan cosas en los pueblos, para poder otras cosas. Es que es muy complicado el tema. Espera que introduzcan los invitados. Pepe, ¿qué opinas de esta cuestión? Pues yo opino que en la Constitución hay varias incongruencias. Una de ellas es esta de la vivienda, que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Todo el mundo no puede tener derecho a una vivienda digna, aunque tenga derecho no la puede tener, porque una vivienda hay que ganársela también. Y la propiedad privada, desde luego, tiene que ser inviolable. Eso tú que tengas una vivienda, aunque sea una segunda residencia, y se te meta un ocupa, tiene que ser, en 24 horas tiene que resolverse ese problema. No ocupas que hay metido en vivienda año y año, hasta que la ley, que como la justicia es muy lenta, pues los tiene ahí. Manuel. Bueno, vamos a ver, según el artículo 47... Pepe ha comentado algo importante, que el derecho a la vivienda pero todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Ha comentado él que no, que uno tiene que ganársela. Eso tiene sus matices, por supuesto, ¿no? Habrá gente que esté de acuerdo con él y hay gente que no. Estoy de acuerdo, pero siempre que le pongan los motivos, los derechos para que pueda ser digna. Que pueda trabajar esa persona para ganarse su vivienda. Lo que ocurre es que con el paro, que es un mal endémico que está ocurriendo aquí en España ya durante... ¿Y cuál es el concepto de digna? De digna por una vivienda que se pueda habitar, una vivienda habitable, que tenga todos sus servicios, calefacción, su gas, todas las cosas parabólicas, lo que necesite, pero para que eso sea así, esa persona que ahora está de ocupa, lo que debe tener es un trabajo. Si tuviera su trabajo, que es el más, donde viene a parar todo. ¿Qué pasa? Que con esto de los ocupas se ha banalizado de tal manera como si fuera algo normal en España ya. Cuando eso yo, en todos los años que tengo, no lo he visto jamás aquí en Totana. En Totana, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún sitio, nunca se ha ocupado nada. Eso se ha banalizado de tal manera como decir, ancho el campo, convertimos a las personas en ácratas, porque otra cosa no se puede decir, donde, oye, la anarquía, pues que reine por donde quiera. Ocupo la vivienda porque me da la gana y aquí no me echa nadie. Eso no es.
También hay que pensar que habrá personas que de verdad necesiten esa vivienda, porque han sido desahuciados por unos bancos porque no han podido pagar como consecuencia del... ¿Tú no crees, Manuel, Pepe y Alfonso y Juan Carlos, de que esta situación que se está dando el fenómeno Ocupa es un manifiesto fracaso de las políticas de gobierno? Porque fíjate, me remito nuevamente al artículo 47, dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Los poderes públicos. No se ha hecho. Por eso está lo que está sucediendo ahora. Bueno, contestando a mi compañero, en primer lugar, porque yo creo que ha mencionado que es una moción tipo, sí, es una moción tipo, se ha presentado en más municipios y en parte en distintas comunidades autónomas, pero es injusto que nos achaque al Partido Popular que presentamos mociones tipo sabiendo la problemática que tenemos, no sé si lo sabrán nuestros compañeros, la problemática que tenemos en los plenos, que no tenemos la capacidad, como hemos dicho, y sí, tampoco quiero... Es un argumento. Sí, argumento. Y consideramos que un argumento pertinente cuando sabes tú que he defendido a capa y espada durante 2 años que no podemos pretender, no podemos introducir mociones porque nos las pasan a ruego, no podemos hablar de competencias que son municipales porque nos las pasan a ruego, así que lo que estamos, en vez de dejarnos las manos muertas, lo que estamos intentando es traer mociones que puedan afectar también a los vecinos de Totana, pero que también tienen un ámbito nacional. Vale, explicando antes la moción, la moción está bastante clara porque introduce 3 tipos, digamos, al fin y al cabo es una iniciativa legislativa, pero son 3 ideologías, que es aplicar 24 horas que se pueda retirar esa persona de la ocupación de la vivienda, introducir las personas jurídicas para también se puedan acoger a la velocidad que se ha impuesto en la legislación, en la ley de enjuiciamiento civil, y endurecer las condenas, porque lo que no puede ser es que una persona de forma reiterada entre en una vivienda, como bien ha dicho mi compañero, se aprovecha de los tiempos de la vía judicial y entonces luego invade otra vivienda y al final y al cabo dice y así se tira. Entonces yo creo que es injusto esa afirmación por parte de mi compañero, y yo creo que el derecho, cometimos el error de aplicarlo distinguiendo que hay diferentes ocupas, porque yo creo que el papel del legislador al final tiene que legislar una norma jurídica, tiene las características, tiene que ser general y abstracta. No podemos remitirnos a tales personas sí, a tales personas no. Se está incumpliendo, y dices tú, y está afectando al derecho a la propiedad, entonces el legislador debe proteger ese derecho, y ya serán los jueces en la vía judicial los que en cada caso concreto apliquen algún eximiento o algún atenuante si existe caso de necesidad o no. Pueden intervenir libremente, Vamos a ver. No voy a entrar en más debate de lo de las mociones porque no tiene sentido. Lo hacíais antes, lo hacen todos los grupos políticos, lo hacían antes y lo seguís haciendo ahora. Yo soy un defensor de la propiedad privada. Claro que soy un defensor de la propiedad privada. Lo que ocurre es que te insisto otra vez, como concejal, cuando se trae una moción que te dice que apoyes un proyecto de ley, se debe de explicar el proyecto de ley. Porque puede haber un problema, puede haber y crearse una inseguridad jurídica donde la persona que ocupa una vivienda por necesidad se le aplique un articulado o se le aplique otro articulado. ¿Bien? Dices tú muy bien y dices bien, porque siempre nos quedamos en la primera parte del artículo de la Constitución, que tenemos derecho a una vivienda digna. Eso es una declaración de intenciones, porque si no los juzgados estarían llenos de demandas en base al artículo fulano de la Constitución. Pero lo que pasa, Juan Carlos, dice que no tiene esa persona una vivienda lo digna. que pasa es que en la Constitución española no puede haber declaración de intenciones. Pues tiene que ser artículos concretos. Pero las porque hay, si a eso vamos a ver. Porque Pepe lo ha dicho muy claro. ¿Qué es una vivienda digna? ¿Cuántos dormitorios se considera digno? ¿Terraza? ¿No terraza? Bien. Ahora, la siguiente parte del artículo es la que a mí me interesa. Los poderes públicos promoverán. Entonces, si los poderes públicos hubiesen promovido una política de vivienda social, que cuando hablamos de vivienda social no hablamos de un pobre que no tiene dónde caerse o un inmigrante, no, hablamos de parejas jóvenes y de personas que con 20 o 25 años quieren crear su hogar y no pueden por los precios que hay y por lo que está ocurriendo. Y eso lo dije también en el pleno. Comentaba uno de los concejales en el pleno que realmente era triste eso que sucedía con los ocupas, con C o con K, porque eran gente generalmente que tenían problemas de necesidad social, ¿no? Hay un estudio en Madrid, concretamente en el año 17,
que lo comenta El Mundo y ABC con fecha 15 de junio del 17, que pone al descubierto las falacias de los ocupas. Solo un 15%, en Madrid, me estoy hablando los ayuntamientos del cambio, Madrid y Barcelona, ¿okay? Solo el 15% de los pisos son ocupados por necesitados sociales, al tratarse de personas en situación realmente precaria y de vulnerabilidad. El 84% de las viviendas ocupadas lo son por autores extranjeros, correspondiendo el mayor número de ellos a dominicanos, marroquíes, rumanos, ecuatorianos y colombianos, por dicho orden. De estos ocupas extranjeros, un 70% tiene antecedentes policiales y un 30% se encuentra en situación irregular. Entonces, la cuestión esta, el problema del fenómeno ocupa no atiende a necesidad social. No atiende, porque si a eso fuéramos, en vez del 15% estaríamos hablando del 90%. No. El problema ocupa con K o sin K. Volvemos a ver, porque se nos ha metido en la cabeza el ocupa con K, insisto, el sinvergüenza o el gandul, que son los mínimos, y esos no te entran a una vivienda. Pero vamos a ver, te pregunto a ocuparte, se van a locales públicos. Les pregunto una cosa a ustedes. La diferencia entre ocupa con K y ocupa con C, ¿tengo que pagarla yo, que soy el dueño de la vivienda? Claro, o sea, yo tengo... No, pero te pregunto una cosa, Juan Carlos. Yo tengo una vivienda. Sí. Tengo una vivienda. A mí me da lo mismo que sea se ocupa con K o ocupa con C. Me da lo mismo, la vivienda es mía. Sí. Te corresponde a ti como gobierno resolver el problema de esa déficit habitacional. Promueve usted como gobierno viviendas sociales, promueve usted políticas... Hablen, por favor. No solo se ocupa vivienda, ¿eh? Sí, pero se ocupa el edificio entero. Sí, un colectivo que hay colectivos que te ocupan una nave industrial no para trabajar. Eso, no, para pasar eso es lo que yo me centro. Eso es que hay ocupa y ocupa. Bueno, tal y como está el problema, el problema, perdona, el problema está en que se ha banalizado. Es una cosa tan normal que exacto. Que es ya tan de pasar todos los días. Oye, ocupo una, me la dejo, hago polvo, ahora me voy a otra, y cuando haga polvo me voy a otra. Y las leyes no nos están protegiendo. No están protegiendo absolutamente a nadie. Yo veo bien la propuesta que dice el PP de que si me ocupan una vivienda que es de mi propiedad a las 24 horas, a 15 días, o en cuanto llegue la policía que yo denuncie el caso, pues que esas personas pues sean desalojadas. Según el caso de esas personas, asuntos sociales de la Diputación de cada provincia, del ayuntamiento, pues que ya se ocupen de darle el sitio que les corresponda. Y si son, como tú dices, esa palabra que no me gusta, de vago, maleante, como quieras, pues entonces pues ya pues que los echen del todo. Es que está en el diccionario, hay vagos, sinvergüenza, que como Pepe dice, gente que se mete en un edificio o que está ahí de fiesta, pues eso no se puede pedir. Pero te pongo un ejemplo de vino. Si a mí me roban el coche, voy a la Guardia Civil, lo denuncio, e inmediatamente si los localizan, estos señores los desalojan del coche y me entregan a mí el coche. No tengo que ir a la Guardia Civil, no, porque como no tienen coche, pobreticos, tienen que venga un juez, que el juez tarde 1 año, 2 años, 3 años en que salga el juicio, y cuando vaya a llevar el coche, pues sea un montón de chatarra. Igual que es lo que ocurre con los pisos. Cuando vas a entregar el piso, resulta que hay tubería ni hay nada, no en todos los casos. Y en los casos de extrema necesidad, pues insisto otra vez, los asuntos sociales de los ayuntamientos tienen que coger y darle servicio a estos señores, a estas personas que por desgracia por el paro pues se han visto en estas tesitudes. La otra, ¿qué pasa? Que los ayuntamientos hoy día de toda España tienen edificios completos, tienen muchas casas vacías, tienen 1000 cosas que podrían, ¿por qué no empiezan ellos ocupando? Por ejemplo, pues no sé, las casas que tiene el ayuntamiento, convento de las monjas, que hay 20 y tantas celdas, como ellos llamaban, pero son habitaciones, con su servicio y con todo. Aquí en Totana. Hombre, en Totana, montones de sitios. ¿Sí? Pero es que voy a decir mal, a estos señores que tanto defienden a los ocupas, con K o con C, me da absolutamente igual, porque que sean ellos los que den el ejemplo, que sean ellos, primero que ocupen sus viviendas. Sus viviendas, de todos los políticos que hay, que tienen buenos sueldos y quieren estar, y entonces cuando hayan terminado de ocupar todas las viviendas, de los miles y miles de políticos que están cobrando de nuestros impuestos, entonces ya veremos lo que hacemos los demás. Ya empezamos, lo primero que piden ellos con el ejemplo. Verás como por ahí no tiran los... Yo creo que el problema de banalizar esto de la ocupación de las viviendas es porque Antonio alegra que esas viviendas que las ocupan sean del banco. ¿Entiendes? Entonces lo banaliza, dice, es del banco, que le den por saco el banco. Entonces, pero claro, cuando la vivienda es tuya, o la vivienda resulta que tú te has ido a visitar a tu tía
a Lama y cuando vuelve a los 3 días te encuentras con la vivienda ocupada, ya no es tan banal. Hombre, si es de primera residencia está la cosa más difícil. Bueno, ya se aprobó. Pero al final y al cabo estamos justificando un acto delictivo, por lo que Efectivamente. yo estoy No, viendo. no se puede. Al final no no es ni ocupa con K ni ocupa con C. Si al final invaden tu propiedad, invaden tu vivienda, dices, a ti te va a dar igual que tenga necesidad o que no. Como bien hemos dicho, la responsabilidad es del político de turno, que corresponda, que tiene que aplicar un plan de vivienda, que debe aplicar viviendas sociales, pero lo que no podemos es justificar que se ocupa con C, entonces sí es permisivo. El tema también de los bancos es un tema importante, porque al fin y al cabo se han demonizado los bancos. Parece que los bancos son los demonios de todo, y lo que no sabemos, que dices tú, si un banco se ve perjudicado, al final lo vamos a pagar el resto de usuarios. Si un banco ve que sus viviendas que tiene a la venta y son ocupadas no las puede poner a libre disposición, el banco va a recurrir a sus usuarios para normalmente conseguir esos recursos. tu vivienda si la tienes localizada, o su segunda vivienda, tu tercera vivienda, si la tienes localizada, la visitas, pagas tu recibo de luz, pagas tu recibo de agua. El banco a lo mejor tiene 20.000 viviendas que no las tiene. Pues ahí es donde tiene que entrar la acción Ahí es donde, política para claro, recuperar esa vivienda. una legislación No podemos quitarle esa vivienda al banco. Ese problema se tenía que haber solucionado cuando vino la crisis económica. Claro, en vez de Con todas esas grupos de viviendas. inversión que compraron tal, si hay problemas de vivienda, no sé si los datos serán fiables, pero bueno, utilizando esos datos, si hay tanto número de personas, sobre todo en grandes ciudades, Sí, estamos hablando son la porque- acción política en la que tenían que haber recuperado ese inmovilizado y ponerlo a disposición de los. Has dicho hace un momento que estamos defendiendo una ilegalidad cuando, Sí, la ocupación de una vivienda. cuando hace poco tiempo hay una propuesta al Congreso donde separaba los desahucios y los trataba diferentes si la casa era del banco o si era de un particular. O sea que, vuelvo a insistir otra vez, el ocupa con K o el ocupa sin K, hay que saber distinguirlo. Lo que pasa es que también le tengo que dar otra vez la razón a Pepe cuando dice, es que cuando es de los bancos, bueno, pero cuando es mi casa, mucho cuidado. ¿Solución a eso que propongo yo, entre comillas? Bueno, es muy sencilla. Hay una Constitución que ampara el derecho a la vivienda, ¿verdad? Y hay un Código Penal, ¿verdad? Y hay una policía que va a una casa y cuando ve el caso específico, pues solo tendrá que decirle, deme usted el contrato de alquiler, no lo tengo. Deme usted el contrato de compra-venta, no lo tengo. No hay niños, no hay menores, no hay nada. A la calle ahora mismo. Si esa es la legislación que quiere hacer el Partido Popular, vuelvo al principio de mi argumento. El agente de la autoridad con una legislación llega a este señor que vive en esa casa y le puede aplicar también la ley sin merecérselo, entre comillas. Me quiero ir. Desde el respeto a la propiedad privada, creo que venir una proposición de ley, que no sabemos qué proposición de ley viene ni cómo está desarrollada, que mínimo que abstenerse. Yo no argumenté como otros grupos políticos que si van a por los ayuntamientos del cambio, que si no sé qué, no. Yo argumenté en conciencia que no voy a votar una cosa que no entiendo de qué va. ¿Bien? Y luego vuelvo a insistir, no hay tal problema de ocupación con K. Hay un problema de ocupación de familias, de personas que no tienen dónde meterse. Y el Congreso de los Diputados, nuestro gobierno, y el Partido Popular, y el que no es del Partido Popular, debería de preocuparse. Comentaba ahora Juan Y Carlos. garantizar una vivienda, garantizar. Comentaba antes que de alguna manera lo que está sucediendo ahora se debe a una dejación de funciones del gobierno, ¿no? Totalmente. Entonces, Cuando y social que citaban ustedes el enfoque que hay que darle cuando la vivienda es de un particular o es de un banco. Pero no nos damos cuenta que aún siendo del banco, los bancos tienen accionistas, que son ciudadanos. Y estás indirectamente afectando a mi patrimonio. Cuando tú te metes con viviendas que son del banco, estás metiéndote indirectamente con mis viviendas. Pero déjame que te comente una cosa. Déjame que te comente. No, si partimos de la base de que los bancos no tienen accionistas y que los accionistas no son ciudadanos, vamos mal. Pero tú no crees que sería más prudente, Juan Carlos, que ante esa realidad los políticos, el gobierno de turno, legislar oportunamente sobre esa realidad. Los bancos tienen 70.000 viviendas, que es lo que decían aquí. Aquí dice, de las 85.000 viviendas, 90.000 que tú comentabas al principio, 70.000 pertenecen a la banca.
y los 20.000 restantes a los ciudadanos. De esa realidad de 70.000 viviendas a la banca, el gobierno simplemente se reúne con la banca y dice, señores, tengo un problema de déficit habitacional en España, vamos a ver qué pasa con esas viviendas. Y no hay una expropiación ni hay una ocupación, hay simplemente una legislación eficaz, que es lo que me manda a mí el artículo 47. Perfecto, perfecto. Pero no nos quedemos en la cáscara del problema y profundicemos. No nos quedemos en la cáscara del problema. Ya está yendo al camino de hay que solucionar el tema habitacional para evitar. Pero es que esta moción no habla de solucionar el tema habitacional ni de vivienda. Habla de tomar medidas contra las personas que ocupan las viviendas. Que lógicamente, que si fuese la mía, soy el primero que no llamo. La noticia de hoy, Errejón, hoy, antiguo socio de Izquierda Unida, lo pongo por si, propone la necesidad de expropiar temporalmente las viviendas vacías de los madrileños para ponerlas en alquiler. Nos las cederían por 5 o 7 años y con desempleados se rehabilitarían energéticamente y se pondrían en alquiler social. Que empiecen con la suya. Que empiecen con la suya. No, porque él tiene guardias en la puerta, la policía está en la casa de Podemos, de Pablo Iglesias. Entonces, Eso queda muy bonito. Respecto a la moción, te has centrado mucho en la moción, pero al fin y al cabo la moción lo que resalta es que tenemos una problemática, ¿me entiendes? El Partido Popular es una solución. Cuando tú empiezas una iniciativa legislativa, al fin y al cabo va a concurrir en las cámaras, dices, tendrá que votarse, se podrán presentar enmiendas. Nosotros lo que proponíamos era una enmienda, lo primero, para proteger a las personas jurídicas que están sin protección, para que no se alarguen los procesos judiciales en casos tan importantes como el derecho a la propiedad, y según mi expresión, sí viene en la moción recogido que al final y al cabo dice, habrá personas que tengan necesidades, pero yo entiendo que esas necesidades tienen que estar cubiertas por responsabilidades políticas. No, yo no sé, como una persona que ocupa una vivienda, la desalojan y tiene algún tipo de pena, algún tipo de delito. Ahora mismo era una multa y nosotros lo que proponemos es que sea un delito de hasta prisión. Ahora mismo no es un delito. Es una multa pecuniaria, pero normalmente todas esas personas son insolventes. Entonces al final el pescado que se muerde la cola. Dices, tú no puedes ir a ningún lado y entonces la persona que encima de todo tiene que pagarle los gastos de luz, de agua, porque no se los puedes quitar, dices judicialmente, al final se ve perjudicado porque nunca va a recuperar ese dinero. Bueno, de lo que habla esa moción es de poner de que se pase a delito y que esté regulado por Manuel Carrillo. Ocupar la vivienda, no ocuparla, dejarla de ocupar, y sigo insistiendo en la organización que tiene. El problema está en que la gente, que estaba hablando antes de viviendas sociales, no puede pagar ni una vivienda social. Los bancos tienen 60.000 viviendas que las venden casi a la mitad del precio de lo que costaría hacer una vivienda social hoy día. La gente no puede comprar esas viviendas tampoco. Posiblemente sí que tendrían que salir a nivel de alquiler. El mal endémico de España es el paro. Con el paro se acaban los desahucios. Yo no puedo con los desahucios, yo no daría ningún desahucio por hecho, o sea, por bueno. Eso es lo peor que puede pasar a una familia, a veces en la calle, con críos, no sin críos, con cierta edad o lo que fuera. El problema de España, en vez de estar, que no quiero ofender a nadie, ni mucho menos, estar con el tema de Francia, de Franco, estar con el tema de Cataluña, con los problemas vascos, y yo llevo ya 15, 20 años oyendo cuando son los vascos con la ETA, ahora son los catalanes. Lo que tenemos que hacer es sacar a España adelante. Si estamos en Europa, si tenemos las mejores autovías, por lo menos las mejores autovías, la red más grande de autovías de toda Europa y encima gratuitas, si tenemos un clima envidiable, y somos los camareros de Europa, este es el único oficio que nos queda aquí en España, no nos podemos industrializar, no pueden coger nuestro gobierno, que ya han pasado varios, y coger y decir qué ha ocurrido en otros sitios. Voy a poner siempre el caso de Irlanda, que fue rescatada junto con Grecia y con Chipre y con Portugal. En el caso de Irlanda no hay paro absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer es desconvertir, decir, necesitamos empresas, porque empresas son los que... En Islandia has dicho. He dicho Irlanda. Ah, y habéis dicho Islandia. Irlanda. Las empresas son, al fin y al cabo, de donde sale todo el dinero de nuestros impuestos, de donde comemos, los que nos dan. Alguien me dirá, no, son los trabajadores, por supuesto, pero los trabajadores cobran de la empresa. Por lo tanto, ahí es donde se mueve. Y la empresa no está mimada, no está, por lo menos en España, no está mimada. ¿Por qué no copiamos de algún país, que lo fácil que es, con todo lo que tenemos ya de historia, cuando Japón, la Segunda Guerra Mundial, quedó desierta y desterró lo que es el plan bélico, y entonces dijo, pues oye, todos nuestros ingenieros se van a poner a trabajar y vamos a hacer lo que hacen los alemanes, que era el número 1, lo vamos a copiar y lo vamos a mejorar. Y en eso siguen, copiaban y mejoraban y a fabricar, y ahora es la segunda potencia del mundo hasta hace 4 días, ahora creo que le habrá echado la mano China. Pues sigo con Irlanda y termino. ¿Qué ha ocurrido? Que han bajado los impuestos de una vez, señorito.
que han bajado los impuestos a las empresas, que están desde el 1 al 10% máximo, y algunas pagan el 1%, pero claro, tienen Google, tienen a Microsoft, y tienen Apple, o Apple, como quieran llamarle, que eso lleva una cantidad de gente tremenda de mano de obra, y que los ingresos que está entrando a esa nación son enormes. No existe el paro. ¿Qué te voy a decir yo? En Holanda no existe el paro, es el país de Europa donde menos paro hay. Las cárceles no existen prácticamente. Las cárceles de Europa, de Holanda, que ahora mismo se están haciendo para convenciones de todas clases, donde usan los salones para hacer sus convenciones, de gente más joven, de gente no pudiente, no voy a decir una convención de alto standing de médicos ni nada, pero que se hacen muchas reuniones, y usan las celdas, porque son como si fuera un hotel. Esos son porque las cárceles hermanas las están cerrando. Aquí más delincuencia, y más delincuencia que nos están trayendo. Mientras que haya paro, habrá delincuencia. Bueno, está más claro que el agua. Yo no quiero desviarme del tema. La moción dice, y como ahora tengo más tiempo, vamos a desarrollarlo un poquito. Esta proposición de ley no regula los desahucios hipotecarios, ni arrendamientos, ni tiene como objetivo regular los conocidos precarios. ¿Vale? Y deja claro que esta normativa nada tiene que ver con la que se ha aprobado en protección de las personas en situación de emergencia social, que es a lo que yo me refería antes, o especial vulnerabilidad habitacional, cuya protección se encuentra definida en numerosas normas aprobadas por el Partido Popular. Bueno. Y la moción se centra en ese pequeño grupo de personas que no tienen otra cosa que hacer, que son unos gandules, lo digo de unos desgarramantas, que te ocupan un edificio, un bajo cerrado, te ocupan cualquier cosa. Bien, bien. ¿Cómo regulas? ¿Dónde está? ¿Qué proyecto de ley? ¿Cómo regula el que a este señor yo le trate de una manera diferente a este señor al ocupar una vivienda? Ese señor me tendrá que justificar que no la necesita la vivienda, no tiene familia, no tiene menores, no tiene a nadie, están ahí tomándose una cerveza, lo que ellos quieran. Bien, entonces yo pregunto, vamos a ver, si yo no tengo la propuesta o si viene una moción a pleno donde no te desarrolla esa ley, pues accediendo a votar cualquier cosa, porque luego vienen los problemas legales. Bien. Y ahora vuelvo otra vez al asunto que a mí me interesa. El asunto que a mí me interesa es que en vez de trabajar en estas cosas, que trabajen en promover la vivienda social a un precio asequible en relación a la realidad de cada municipio. Porque yo hace 1 año y medio llevé una moción, intenté llevar una moción a este ayuntamiento, que la política de vivienda, De alquileres, ¿no? toda, brilla por su ausencia durante décadas y no pasó ni las comisiones informativas. Y lo único que proponía era no expropiar, como dice el Tarambandas es que, vamos a ver, ¿cómo le vas a expropiar tú a un trabajador una vivienda? No, se la pide prestada por 7 años. No, ni prestada ni nada. La propiedad privada del trabajador es sagrada. Ahora, si me hablas de expropiar Telefónica, Movistar, ya hablamos de otra cosa, ¿no? Entonces no entiendo cómo la izquierda te propone expropiar la vivienda de un trabajador que suele ser, normalmente se la tiene cerrada porque no puede arreglarla para alquilarla, porque la tiene preparada a lo mejor para dársela a un hijo. O simplemente en cuanto al alquiler venderla, también, porque las leyes que hay de inquilinato no le o convienen. porque quiere tenerla ¿Por qué no me cerrada, van a votar los que no tienen o vivienda? porque quiere tenerla cerrada y poner unos cascabeles. Entonces, la solución cómoda es, no hago política de vivienda, no me tengo que calentar la cabeza, ahora cojo todas las viviendas que hay cerradas, las paso a cuchillo y me las traigo para alquilarlas. Ole. Cuando yo hago una propuesta al pleno, que no llega al pleno, intento hacer una moción donde digo que se hable con el propietario en total. Oye, ¿por qué tiene la casa cerrada? Porque no tengo para arreglarla, por mil motivos. Oye, ¿te interesaría acogerte a este modelo que tenemos donde te voy a garantizar, pues si te cobro 300 de alquiler, te voy a garantizar 200? Y voy a sacar 100 a un fondo para que esto se mantenga. Ya te digo, si le garantizas legalmente... ¿Qué pasó con esa propuesta? No llegó a ningún No sitio. se lleva a ruego. Es que, Oye, no. al final y al cabo, tú mismo me estás dando la razón en el sentido. Ah, no, eso sí, pero no quiero volver Vale. al asunto ese. Porque antes también lo hacíais, pero bueno. Entonces, a mí lo que me fastidia, por no decir otra cosa, es que unos intenten solucionar el tema expropiando a este señor. Pero bueno, este señor, que tiene una casa que a lo mejor la dejó para la hija, pero bueno, ¿tú quién eres para disponer de mi propiedad? Promueve vivienda, trabaja y construye vivienda. Y
Otra que es, voy a ver cómo evito que no entren. Hombre, la mejor manera de evitar que no entren y la mejor manera de evitar que personas con pocos recursos no puedan acceder a la vivienda es promoviendo vivienda a un precio asequible o en alquiler del Estado. Pero aquí parece que todo lo que huela a social, a promoción de vivienda, pues parece que uno es comunista. No. Es que las personas tienen derecho Eso que estamos comentando a una ahora, vivienda digna, eso que sí, estamos pero comentando ahora, el político tiene que promoverla. eso que estamos comentando ahora, Carrillo y queridos amigos, hay casos de esos en Totana. Sí. De ocupación, hay casos Ah, en no, de Totana. ocupación yo no lo sé. Yo sí sé que hay. Delante de una casa hay uno, por ejemplo. Sí, habrá, Porque no creo que una persona esté viviendo sin agua, sin luz y una casa que está. Porque también es un peligro para su salud y para Sí, su la casa, integridad sí. física, porque se puede. Hay casas que no están habitables y están viviendo ahí de una Esto que se me manera. pegó fuego el otro informada. día, eso está ocupado. Pero eso no es una casa, eso es un solar. O sea, es una Una discoteca. Eso es un solar. Pero es que no puede haber mucho problema de ocupas con K Porque no o hay sin vivienda, K, porque es que no hay vivienda. Total, hay un problema. Porque es que es un burbujón. Como joven lo puedo asumir que ¿Qué? hay un problema de vivienda. De alguna acceso manera ese vivienda. problema de déficit de viviendas que hay, Alfonso y Juan Carlos, son los concejales, ¿se solucionaría parcialmente con el plan general? No. ¿O no? No tiene que ver Pues nada. nada, No, hay otro Por cantar. favor, vamos a centrarnos un poquito. No, pero espera, pregunto Facilitaría simplemente porque hay un déficit de viviendas, ¿no? Entonces hay que construir Ahora mismo, viviendas. ahora mismo para sacar una El licencia. concepto que hay un déficit de vivienda es exagerado. Ajá. Sobre todo para el alquiler. Lo que ocurre es que no hay clientes para esas viviendas, porque yo hablo con los promotores y me dicen, voy a hacerte los solares aquí, voy a construir, pero no hay quien me las compre. Porque con 1.000 euros, no. La inseguridad de los jornales. Ahora mismo dice una persona joven, porque por ejemplo esté ganando un jornal de 1.000 euros y que tiene una cierta inseguridad, habiendo Claro, sufrido esta claro, crisis, el plan- ¿cómo acceder a una Pues no se puede vivienda? acceder, nadie puede acceder a la vivienda. Y los bancos tienen viviendas económicas muy baratas. que Sí, no pero es son, baratas. son con 30 o 40 años, tercero sin ascensor, segundo sin Habrá de ascensor. todo, habrá de todo. No, no hay de todo, no hay de Tienes todo. ahí en Ya te lo digo yo. Tienes en Tristolemos casi 2 bloques enteros del BBV. No hay de todo, no hay de Que todo. en Tristolemos están sin estrenar. Pero no te la regalan. No te la regalan, pero por 60.000 euros tienen una No, vivienda 60.000 euros no tiene una vivienda de 3 o 4 60, dormitorios. 70.000 euros. Y 80 y 90. Tengo la lista allí. Yo El 80, problema, 90.000. mira, yo Quiere decir que es un precio bastante viéndolo como asequible. joven, dices tú, el casco del centro urbano, dice el casco urbanístico, dice te está venciendo. Dice al final, al cabo, estamos viendo cada vez edificaciones más antiguas, dice la gente joven, yo por mis amigos, mis compañeros, al final se va a la afuera, dices tú, lo que está haciendo, yo también creo que es perder esa vida que tienen las ciudades, que Convivencia. tienen los pueblos. Claro, entonces dices tú, al final tenemos sobre un alquiler de casas que se alquilan, se realquilan y al final piden un importe por una casa vieja, dice desmesurado, que cualquier persona que esté ganando un jornal que quiera formar una familia no puede acceder. Y hay que juntar 2 o 3, sí. Y no tengo conocimiento en verdad, dices tú, de las viviendas que tienen ahora mismo los bancos en Totana, dices... En Madrid y en España habla de 70.000. Hay En muchos edificios España. del centro que son verdaderos guetos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, No nos equivoquemos, o sea, el centro está ocupado y no precisamente. Pero vamos a hay ver- una convivencia agradable en los edificios. Yo oigo hace 10 días sobre en prensa que el gobierno da 6.000 millones de euros para asuntos sociales. O sea, el caso es meter a la gente en las viviendas, darle un jornalico de 500 euros, lo que haya. O sea, esta es la solución para España. La gente no quiere, porque eso es degradarlo. O sea, se va a enfrentar. La gente no quiere que le dé el pez, la gente quiere la caña, quiere el trabajo, para No poderse quiere- pagar su no vivienda. quiere miseria, quiere- Entonces, lo que no queremos es que haya un trabajo y que no sea de 1.000 euros, que como mínimo sea de 2.000. Puesto que yo lo he hecho y lo digo 20.000 veces, los impuestos en España no están. La presión fiscal que tenemos en España está Porque mejor. de los 1.000 euros que paguen no se te vayan 500 en pagar recibo de luz. No. Gobierno, ¿eh? Pepe, lo que te quiero decir, el 49% es la presión fiscal que existe aquí en España. El 49% de lo que se gana. Sí, la mitad Y de se la- puede demostrar. Y la media europea, o sea, está en el 51%. O sea, que estamos igualados, estamos en el 50%. Mientras que en cualquier país europeo, por el mismo trabajo, están ofreciendo 2.200 euros, aquí en España están ofreciendo 900 o 1.000 euros. Los costes de la vida allí, o sea, lo que es el pan, la leche, lo básico, cuesta lo mismo. Un televisor le cuesta lo mismo a un francés, a un holandés o a un germano, le cuesta lo mismo que en España. Lo que ocurre es que hay más alegría, incluso para salir al restaurante, para salir a bar. Aquí en Totana, tal y como está la cosa ahora mismo, la gente tiene lo justito para comer. No puede pensar en comprarse una vivienda. Yo en ese- Tenemos en que ese- promocionar fábricas donde la gente pueda ganar. En ese sentido discrepo porque
yo sé que Europa al final en ciertos aspectos estará mejor que en España, pero tengo muchos compañeros que al final y al cabo están en países extranjeros, están en Alemania, están en Francia, incluso en Inglaterra, y al final y al cabo el nivel de vida allí es mucho más caro, los jornales tampoco son muy altos, muchas veces son precarios. Normalmente nosotros tenemos mayor nivel de acogida para la gente inmigrante que ellos. Dices tú, tenemos que copiarnos de Europa, pero tenemos que mantener nuestra identidad. España es un país con bastante carácter, tenemos mucho que aprender todavía, pero dices tú, pero no todo lo que viene de Europa es positivo. Por supuesto, yo voy a parar a la media. Habrá Sí, los sí, picos, sí. como en todos sitios, como toda esta gente de Holanda ahora mismo, que está. No, pero tú te vas a Alemania, pasando 12 horas. Claro, pero a mí me interesa que nos centremos en el problema. Te has dicho antes, Manolo, Ajá. que había no sé cuántos millones para 6.000 millones. para asuntos sociales. Pero, ¿qué parte de ese dinero llega en realidad a la familia? Pues supongo que todo. ¿Sí? Pues que Seguramente llega un 20%. ¿Cuántas familias sabemos? Seguramente llega un 20%. ¿Cuántas familias se va, sabemos? se va todo en asesores, oficinas y en historia. Y al final, al que tiene que llegar el dinero, no llega. Pero es que esa no es la solución. Esa no es la solución. Yo- Aquí, por tener familias de árabes, por ejemplo, que están casados y se han divorciado de sus parejas y se han juntado con los otros, o sea, se las cruzan. Porque entonces, Pero a mí me interesa en este momento, se quedan con una paga. Manuel, perdón, me interesa en este momento, ¿ocupas sí o ocupas no? A mí, yo en este momento, la persona que está viendo en este momento la televisión dice, bueno, yo tengo una propiedad que se está promoviendo una ley laxa para que mi propiedad pueda no ser violada. Es lo que me importa. A mí en este momento y lo que le importa a los Ocupan, televidentes. Es que volvemos Está, a mí lo que me volvemos importa. al asunto. La persona que le ocupa la vivienda, ponte cualquiera de nosotros, es que también le da igual si el que el que está dentro de un desocupado que no tiene otra cosa que hacer, o es una familia con ciertas necesidades. Claro. Perdón. Porque entonces sigue sin solución, por mucho que te legislen. Hombre, si la familia que tienes dentro se acoge a la ley de precariedad que hay, y entonces el Estado el que te dice, no se preocupe usted, que entre que se van o no se van, tome usted 300 euros mensuales. ¿Ocurre eso? No. Entonces, siempre volvemos a la pescadilla que se muerde la cola. Tampoco tiene por qué ocurrir, porque en mi Disculpa. vivienda dispongo yo. Bien. En mi vivienda dispongo Vale, yo. no, es que que busque esa vivienda para buscar esa solución, que la busque el Estado en otra que tiene parte. toda la- Pero mi vivienda es mía. Es que tienes toda la razón. Entonces, volvemos otra vez a que la solución, y no hay otra, es que desde los ayuntamientos que se pueden poner a trabajar, porque el plan general, no hay que esperar al plan general para, como ha dicho él, si hay constructores aquí interesados en hacer 10 viviendas, hay unas normas subsidiarias. Pero, problema añadido, pues que los sueldos están como están, los chicos cobran lo que cobran y no pueden darle al banco ahora mismo de 100.000 euros, pues 20.000, 25.000 para que le dé el banco el 80%. Ni tiene seguridad. Ni tiene seguridad para saber lo que habrá va que a hacer hacer unas 30. políticas, habrá que hacer unas políticas combinadas entre ayuntamientos. ¿Quién está en este banca, momento? Estamos en promotor. época de elecciones. ¿Quién en este momento está proponiendo cosas concretas para resolver ese problema social de los partidos? Errejón. No he dicho, perdón, he dicho quién, no qué. He dicho quién, no qué. Errejón te expropia 2.000 viviendas en Madrid Sí. Ajá. y lo tiene solucionado. Y luego, y luego imagínate que pudiera, que ya quisieron al principio cuando apareció Podemos, se tiró como un loco en pueblos, que eran pueblos, yo sé, rurales o pueblos que tenían las segundas casas de residencia. Pero ya. Perdón, hablando en No, serio, espérate. ¿qué partido? No, si estoy hablando ¿Qué en serio. partido en este momento está proponiendo cosas concretas? Ninguno. Pero espérate, tú imagínate que expropia 2.000 viviendas y la gente se deja. Cuando se las devuelvan hechas bicarbonato, destrozadas, a ver quién las arregla. ¿Las va a arreglar el expropiado? No, las va a arreglar la Comunidad de Madrid a cuenta de las arcas públicas. O sea, es que todo vuelve a lo mismo. No hay política, no hay vergüenza. No hay seriedad. No hay vergüenza, no hay seriedad. Partiendo por los municipios, que tienen competencias de vivienda, y conocen a fulanito promotor, y conocen a menganito, y no hay ningún problema en hacer unas bolsitas donde se diga, ¿quién quiere comprar en Totana? Que se organicen en cooperativa, los propios compradores, en cooperativa, que el ayuntamiento ceda un terreno y que se construya, y solo quitando el coste del terreno,
Y cuando se ha hecho, No, yo creo- y cuando se ha yo hecho creo Juan que- Carlos, vamos, se ha hecho mal, ¿eh? Pero al final el Cuando se ha hecho, ayuntamiento, se ha hecho ayuntamiento no puede entrar en la venta de terreno ni en especulación ¿Ah, no? de terreno. El ayuntamiento no puede entrar en la venta de terreno, debería. pues hay que cerrar por Envicosa sí, esta tarde. hay ciertas zonas que donde se han entrado para fomentar Porque han sido que, inútiles. que el polígono también tenemos una serie de problemas y ya lo podremos hablar en otra tertulia. Dice, Otra, sí, que no tengo tiempo. como bien ha dicho, Eso, dice, eso, eso, falta eso, una eso, industrializar y eso, una eso. red de industria en Totana importante porque al final estamos viendo cómo se van al resto de municipios de alrededor y dice, pero yo creo que el ayuntamiento no es competente para entrar Sí, en la... competente. Podrá ser competente, Sí, competente. pero yo no lo considero oportuno. Sí, yo Entiendo sí lo que- considero muy que la- oportuno. Lo primero que que considero el oportuno ayuntamiento al es final que alguno se retire. Y esta gente como tú, joven, No, pero- con otra mentalidad. Según mi ideología, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es fomentar la construcción. Lo que no puede hacer es ¿Cómo poner la fomenta? impedimentos, ¿Cómo la lo que no puede hacer es poner impedimentos a los constructores ni a los promotores. No, No, he dicho puede que pasar no, con una, que no pasa con una he- licencia Ah, de claro, El ayuntamiento años. lo que no puede es competir. No, Claro, yo No no puede he dicho competir. Pero hacer este tipo de viviendas sí. Sí, ayudar al fomento de esa vivienda. Ahora dime un ejemplo de fomento de esa promoción de vivienda. Pues cederle, decirle al promotor, aquí tienes un solar, que te voy a quitar de la repercusión del piso del que vaya a comprar 18.000 euros por piso. Ese solar no va a salir de las manos del ayuntamiento, va a ser siempre público. Que la gente promueva que se organice en cooperativa y hacer una vivienda. Ya te he quitado 18 o 20.000 euros de repercusión del suelo, ¿eh? Y de lo que tienes que adelantarle al banco. Y en 2 añitos esa pareja, con 300 euritos al mes, ha dado una señal. Ahí- Y ahí- el ahí- Les voy, seguridad. queda Juan Carlos, que lleva. Manolo lleva razón en eso. Juan Carlos Hay que lleva mucha razón. inseguridad. Pero hay mucho descerebrado. Inseguridad. Que no sabe lo que no hace. no sabe para cuánto tiempo va a tener trabajo. Eso es otro tema. Ese tema, Pues es aparte que de lo que es porque otro estamos viendo problema. que no hay políticas útiles, que los políticos que no han estado gobernando no tienen las ideas claras, no se habla, no se dice. vamos a ver, hipotéticamente pensamos que ya está, que lo de Rejón funciona, que se ponen 10.000 viviendas en alquiler. Lo de que todo- Rejón ni nombrarlo, vamos, Bueno, ni bueno, inventarlo. ¿por qué no? Ahí Porque está. lo digo, porque no. Lo que dices tú. Porque la vivienda, la propiedad privada es sagrada. Y se Bueno, tiene que de todas partir de maneras, unas bases coherentes y lógicas. Es una hipótesis que estoy diciendo. Ah, eso sí, perdona, eso sí. Es que has dicho, lo has puesto como Lo he puesto como una como- hipótesis, como una hipótesis, por ejemplo, eso y tal. Venga, ya tenemos solucionado, todo el mundo que está ocupa ya tiene su vivienda. Ya está todo acomodado. ¿Qué estamos creando con eso? Crear otro ocupa. ¿Qué estamos creando? Estamos Más creando- ocupa y creando un socialista, dependencia. socialista malo, 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 Está malo. creando Estamos dependencia. creando una política dependiente. Les voy a dejar un minutico para concluir este tema, pero antes me gustaría responder a una pregunta, a una inquietud que hizo Pepe al principio, que preguntaba qué era una vivienda digna, ¿no? Uno de los elementos que yo entiendo que vivienda digna es la superficie, o sea, el área que tú ocupas, ¿no? Entonces, buscando algo, leí un artículo donde hablaba de las viviendas dignas en los países comunistas, ¿no? Entonces había uno que decía, comentaba uno de los... recuerdo también que este amigo me comentó que la asignación de pisos dependía de los miembros de la familia y del tamaño. Por ejemplo, a cada persona le correspondía, no sé, 15 metros. Entonces a una familia de 3 miembros le correspondía más o menos una casa de 45 metros. A una de 2, una de 30 metros. Y a una de 1 miembro, una habitación pequeña, de 15 metros. Lo curioso es que esto que está sucediendo, que sucedía a tiempo A en los países comunistas, es el modelo que defiende la gente que hoy quiere viviendas dignas, cuando ellos no lo aplican. Dicho esto, le doy un minuto a cada uno para Mira, en referencia a la vivienda digna, o sea, la vivienda, al artículo 47 de nuestra Constitución, el que dice que cada persona tiene derecho a una vivienda digna, lo que sí tiene derecho a eso, pero lo que no tiene derecho a las obligaciones que le incurren cuando esa persona o ese matrimonio compra una vivienda de estas dignas del promotor. Porque cualquier vivienda en España, y saco la media actualmente, está agravada, igual que antes he dicho, con el 49% general. Una vivienda que tú compres ahora mismo está agravada por las administraciones, por todas, en un 62%. O sea, lo que cuesta una vivienda digna de 90 metros cuadrados, con 3, 4 habitaciones, 2 cuartos de baño y garaje, El dinero se eso vale 54.000 euros. Llave en mano, a promotor, a 600 euros el metro cuadrado. Claro. 6, 54. 54, eso lo vale una vivienda terminada, limpia y llanamente. Ahora, a eso Súmale esto todo. se puede analizar si esa vivienda luego sale por los 180.000 euros. Claro. Pero es que coge y dice, yo compro el terreno que esto es terreno baldío, es terreno rural, es terreno rústico.
Entonces, viene la administración... Vayamos concluyendo, ¿eh? Termino rápido. Y este terreno lo venden en 100 millones de euros, porque van a hacer aquí 10.000 viviendas o lo que sea. Y entonces llega la administración y dice, ven para acá, has vendido este terreno y has cobrado 10 millones de euros, no sé, 100, lo que he dicho. 10 millones de euros. Como no valía nada, la mitad para mí, 51% es para mí de impuestos. Ahora llega el ayuntamiento y va a desarrollar el conjunto este, lo va a urbanizar. Entonces, según los ayuntamientos, de un 10 a un 15, un 20%. Dice, cuando estén todas las farolas puestas, me da el 10% para mí, regalado. Todo eso, ¿quién lo está pagando? El pobre que está comprando la vivienda. Por supuesto, por supuesto. Pero luego te llega el aparejador, una figura que solamente existe aquí en España. No existe en ningún sitio del mundo. Que también quiere su... Sí, luego te llega el arquitecto, que voy a hacer 100 viviendas y tienes que hacer 100 planos, cuando con un plano es suficiente, y 100 direcciones de obra. Pues un plano y 100 direcciones de obra. Ahora te llega el ayuntamiento y por el valor de la vivienda un 4%. Ahora te viene el IVA o derechos reales, como queramos llamarle, otro 10% más. Y así, en conjunto, el que va a comprar la vivienda, que tiene su derecho, Estamos, tremendas. Manuel, en un estanque de pirañas. Entonces, Y legislar es quitar esas hay una pirañas. solución. El que va a comprar la vivienda, y termino. Sí, el por que favor. va a comprar la vivienda, que la compre en esos 45.000 euros. Y ya, no, es que no me cuesta 54.000 euros, es que me cuesta 120. Pues entonces el Estado que le diga, tenga usted, que le he robado. Porque se lo ha robado a una cosa que tiene derecho según la Constitución. Sin lugar a dudas. Pepe, Esa- concluimos, brevemente. Así no hay manera de tener una vivienda digna. Pues así va. Si te están dando una mano y te la están robando con la otra, es imposible. Cuando tú el problema de la vivienda es ese, es la inseguridad que hay, la inseguridad de saber si voy a tener trabajo mañana, si voy a poder pagar... Todo, para mí el trabajo es lo esencial. Si resulta que entre pagar el recibo de la luz, el recibo de agua y el seguro, y no puedo. O sea que estamos en una vorágine de subidas de precio y de historias que es imposible tener una vivienda. Juan Carlos. A todo el argumento que ha dicho Manolo, que lo suscribo al 100%, digo, los mismos que provocan este problema de que a este señor le ocupen la vivienda son los que ahora lo quieren resolver por el artículo 33. Y a todas esas medidas que él dice, yo añado, sí soy partidario de una cierta intervención donde el Estado regule unas viviendas que solo quitando los impuestos ya serían rentables sin necesidad de abaratar costes ni materiales, y luego que ante lo que él dice de esa inseguridad laboral, que el Estado sea durante esos 40 o 50 años propietario de la vivienda mientras no la pagan, pero si tiene un problema puntual lo apoye y lo defienda porque se ha quedado en... Lo irónico, y ya te doy la palabra. Lo irónico, lo irónico de todo esto, lo irónico de todo esto, Juan Carlos, es que quien está promoviendo esto o apoyando esto tiene 5 guardias civiles en la puerta cuidándole la vivienda. Es que no voy a entrar ni en eso. No, bueno, pero yo simplemente, Alfonso, concluye tú. No, yo para concluir simplemente decir que al fin y al cabo lo que pretendemos con esta moción era la defensa de la propiedad privada. Yo creo que al final cualquier persona que se pueda ver afectada por una ocupación, al final el perjuicio económico y ya físico y psicológico, dice, es bestial. Estamos de acuerdo, no sabía los datos, la referencia de la imposición que tiene una vivienda, y dice, me tomo nota, vamos, y dice, me parece muy bien reflejado y muy importante, y al fin y al cabo yo creo que la conclusión más importante es que hace falta política de vivienda, y hace falta, dice, consenso, sobre todo entre los dos partidos políticos. Y menos demagogia. Y menos demagogia, sí. Gracias, Juan Carlos, gracias, Alfonso, gracias, Pepe, gracias, Manuel. No me equivoqué en el nombre, los dije a la primera en todo. Muchísimas gracias. A ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado la tertulia de nuestros invitados, hayan reflexionado sobre este tema que es realmente importante, y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.